Introducción. Como indicaba Aristóteles, hay dos formas de razonamiento, el teórico y el práctico. El primero contempla lo que son las cosas y concluye abstrayendo sus propiedades y esencias. El razonamiento práctico tiene como objetivo no lo que ya es, sino lo que es posible hacer para obtener un determinado resultado. Entonces, el derecho, siendo como parte de esta última, es una ciencia práctica que tiene como objetivo discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar, en una determinada relación, la justicia. Define lo que es justo en las relaciones interhumanas y se fundamenta en conocimientos teóricos para poder hacer el discernimiento de lo justo. El derecho se basa en conocimientos acerca de la naturaleza del ser humano, las características de los actos humanos, de los primeros principios que rigen la conducta humana, de lo que son las relaciones humanas y la vida en sociedad. Dentro de la filosofía del derecho tenemos una rama denominada sistemática jurídica, que tiene como objeto ordenar coherentemente las normas jurídicas y así permitir que las reglas de conducta humana, bilaterales, heterónomas, externas y coercibles, se coloquen en el lugar que les corresponde, y así existe entre ellas una buena disposición que permita su mejor conocimiento, su aprehensión y que no se presenten como un todo caótico. El jurista romano Ulpiano las catalogó como derecho público y derecho privado, el derecho público como el que se refiere al Estado y el privado como el que pertenece a la utilidad de cada individuo. El derecho público está en una jurisdicción local y federal, donde se regulan las conductas del Estado con los particulares para evitar un abuso del poder, donde se abordan temas de interés tanto para el Estado como para los particulares. El derecho privado también presenta una jurisdicción local y federal, donde hay normas jurídicas que regulan la conducta de los particulares en base a temas entre su interés de ellos, y no hay presencia del Estado o también llamadas autoridades. El derecho como ciencia. El derecho puede ser contemplado como una ciencia del derecho, como un conjunto de normas jurídicas. Cuando es considerado como ciencia del derecho, está sujeto a la consideración de los estudiosos del derecho, elaboradores de doctrina jurídica, y está formado por un conjunto de principios científicos. Derecho interno y derecho internacional. Los autores del derecho internacional público han confrontado el problema consistente en que puede surgir antagonismo entre lo dispuesto por las normas jurídicas internas que rigen en el ámbito espacial de un Estado y lo establecido en las normas jurídicas internacionales, que tienen vigencia más allá de las fronteras de un solo Estado, dentro de la comunidad internacional. Algunas de las diferencias que podemos encontrar son las diferencias en sus fuentes, diferencias en los sujetos, diferencias en cuanto al poder de coacción y diferencias en cuanto a los ámbitos territoriales. El derecho sustantivo hace referencia a una serie de normas, preceptos o pautas que demandan los derechos y obligaciones de los individuos que contienen nexos con el orden jurídico propuesto por el Estado. Es decir, se trata del derecho que implanta las conductas que deben seguir los sujetos pertenecientes a una dada sociedad. En él se hallan un conjunto de ordenamientos sustantivos que establecen sanciones. El derecho sustantivo se encuentra anexado, como bien se dijo, en normas de contenido sustantivo, tales como el Código Penal, el Código Civil, entre otros. Cabe destacar que para ciertos tratadistas el derecho sustantivo propone obligaciones, derechos o hasta establece sanciones. Tal es el caso de las normas que se encuentran en el Código Penal, denominados por estos como códigos sustantivos. En otras palabras, el derecho sustantivo se ocupa de la regulación y fundamentación directa de los deberes y facultades del derecho penal, derecho mercantil y derecho civil, entre otros. Finalmente, se podría decir que el derecho sustantivo es, entonces, el encargado de normalizar el deber ser o el que ajusta el comportamiento de cada individuo y cómo debe comportarse éste dentro de la sociedad o comunidad. Se conoce por derecho adjetivo a todas y cada una de aquellas normas, preceptos o leyes impuestas por un determinado órgano competente del Estado, permitiendo el libre ejercicio de cada uno de los derechos y a la vez el cumplimiento de los deberes que se disponen con el derecho sustantivo. Tal como se manifiesta, el derecho adjetivo se compone por las pautas que regulan el proceso, que a su misma vez se encarga de realizar la regulación del derecho sustantivo, tal como lo es el Código Civil, Código Penal u otros. Que por cierto, para muchos tratadistas este derecho sustantivo implanta las obligaciones y derechos que por su parte dicta sanciones, fenómeno que acontece en las normas que se disponen en el Código Penal. Entre los ejemplos más comunes del derecho adjetivo están derecho a la salud, derecho a seguro social, derecho al voto, derecho a la educación, libertad sindical, entre otros. El derecho adjetivo suele ser descrito como derecho de forma, debido a que fundamenta una serie de principios y normas que generalmente regulan o normalizan las denominadas relaciones jurídicas.
poniendo en práctica la actividad judicial, abarcando todas las leyes en relación a los enjuiciamientos y procedimentales. El derecho teórico realiza un estudio del derecho en general, no se dedica a ningún tipo de derecho específico, se fundamenta en la ontología, axiología, deontología, epistemología y metodología. Por otro lado, el derecho es práctico, pues tiene por objeto discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar, en una determinada relación, la justicia. El derecho social es eminentemente teleológico, porque se atiende a la finalidad de proteger a los individuos económicamente más débiles. Si el derecho público y el derecho privado atienden a lo ontológico y el derecho social a lo teleológico, estamos en presencia de categorías muy distintas, de tal manera que si el derecho social tiene como finalidad la protección de los económicamente más débiles, podemos mencionar la existencia de un derecho tutelar, que se opone a un derecho no proteccionista, que sería un derecho no tutelar. Derecho estatal o local. Es una forma de organización y funcionamiento de cada estado de la República con dos limitaciones. La primera, que su organización sea en forma de gobierno representativo, republicano y popular. Segundo, que sus leyes no regulen las materias que están reservadas expresamente a la Federación. El derecho vigente es el conjunto de normas imperoatributivas que en cierta época y un país determinado la autoridad política declara obligatorias. El derecho natural está basado en los principios permanentes de lo justo y de lo injusto. En el derecho positivo se enfoca el fenómeno de acatamiento efectivo de la norma jurídica. Si la norma se acata, hay positividad en el derecho, y si la norma no se observa, el derecho no es positivo. En sí como tal, el derecho federal y el derecho local no existe. Está lo que es una jurisdicción federal y jurisdicción local, donde la Carta Magna, que es la Constitución, es la que rige la jurisdicción federal y la que da facultad a cada entidad federativa para que tenga su propia soberanía y se rijan sobre su Constitución local, que es la que va a determinar las leyes y reglamentos del fuero local o fuero común. Derecho comparado. Es la disciplina que estudia los diversos sistemas jurídicos existentes para descubrir sus semejanzas y sus diferencias. Derecho normativo. Es un cúmulo de normas jurídicas respecto de las cuales interesa su creación y aplicación, su interpretación y su integración, sin perjuicio de que también los doctrinarios pueden hacer aportaciones. Derecho uniforme. El derecho uniforme pretende uniformar o unificar en cuanto a su contenido las normas jurídicas aplicables a situaciones concretas que tienen trascendencia más allá del territorio de un solo Estado, y en lugar de aplicarle el derecho de un solo Estado, dado que hay puntos de conexión de las situaciones concretas con normas jurídicas de dos o más Estados, se hace el intento de crear una norma jurídica supranacional, cuya regulación es unitariamente aplicable a esa situación concreta que pudiera estar regida simultáneamente por dos o más normas jurídicas de Estados diversos.